Iniciar grabación. Bien. Buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos a su curso de Derecho Constitucional Peruano y Derechos Humanos. Esta es la semana 6 y a continuación vamos a hablar sobre los derechos civiles. Y acabo de hacer la prueba respectiva de audio. Entiendo que sí se escucha. Quería comentarles que nuestra siguiente clase, no sé si han visto su cronograma, ya no es jueves porque es feriado, ¿ya? O cuando se hizo la programación del curso era feriado, ¿ya? Es recién nuestra siguiente clase el sábado. Revisen su cronograma para que no se les olvide, ¿sí? Revísenlo para que tengan la fecha exacto, como Iván muy acucioso nos dice sábado 10 de octubre, 11 de la mañana. Gracias, Iván, lo máximo. Igual les hago presente esta modificación de la fecha que ya estaba desde la semana 1 anunciada por el feriado, ¿ya? Pero igual les hago presente esta fecha, ¿ya? Para que cuando lleguen el jueves eh, tengan presente este detalle. El otro punto es, la siguiente semana ustedes van a dar su evaluación grupal y si es que nosotros vamos a tener la clase hasta el sábado, van a estar en indefensión martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado todavía podrán hacer alguna pregunta. De hecho, no, porque ustedes me escriben y yo converso con ustedes por interno. Pero recuerden la pauta general. Eh, si es que tienen algún problema con su grupo, ¿sabes qué, profesor? Alejandro no aparece. Ya, Alejandro lo llamo, le escribo y Alejandro no está. No hay nada de Alejandro. No se preocupen. Cuando ustedes ingresen su trabajo, ya, cuando suben una tarea, el portal les da una opción de escribir un mensaje. Ahí me escriben, ¿sabe qué, profesor? Alejandro ha brillado por su ausencia, no sé nada de él, pero igual aquí está mi trabajo. Perfecto. Yo ya sé eso y yo voy manejando. Yo voy a ir calificando por grupos, ¿no? El grupo 1, 2, 3, 4, en atención a la lista actualizada que aparece en anuncios, ¿sí? Así que no se preocupen, no, no hay problema, yo sabré entender. Ya este es un plan piloto que ha establecido la universidad para los grupos y tratar de manejar esto, ¿no? Obviamente siempre será mejor a todo nivel, a toda discreción, que haya sido un trabajo grupal, ¿no? El impacto será menor si es que el trabajo grupal ya no es de 4, sino de 3, igual en buena hora, ¿no? Porque toda clase de situaciones podrían suceder y lo entiendo. Primero, que lo comuniquen, ¿saben qué, profesor? Pasa esto, ¿no? Y la idea es que efectivamente sea un trabajo grupal, así que agoten la vía. Lo digo porque, como nuestra clase es todavía el sábado, van a pasar algunos días y ya la próxima semana se habilitaría esta evaluación. Igual yo todo lo comunicaré por la sección anuncios. ¿Sí, doctores? Hasta aquí. Ah, el trabajo todavía no, pues Merly. El trabajo recién lo van a publicar el día que se abra la evaluación. Sí, todavía es top secret. No, son muy difíciles los trabajos. Si lo hacen grupal o de manera individual, lo van a poder manejar muy bien. ¿Sí? ¿Qué día? Los martes inician las evaluaciones, ¿sí? De martes a martes. Revisen la plataforma y sale la fecha que inicia y sale la fecha que finaliza. Todo está ahí en la plataforma aclaradito. ¿Sí, doctores? No se preocupen. Entonces, dando estos detalles de la fecha de la próxima clase, de la organización grupal y de su evaluación grupal, creo que ya estamos listos para empezar la clase. Les puse unos enlaces de YouTube recién hoy día, hace poco, pero van a servir para poder conversar algo en clase. No sé si los pudieron ver. Los he puesto hace poco, ¿eh? No han tenido mucho tiempo. Para las personas que están atareadas en el día, tal vez no han podido ver la sección anuncios, pero en la sección anuncios les puse unos 3 videos. Perfecto, gracias Roberto. Igual me gusta que me digan. Roberto me dice no. Gracias, doctor. Entonces igual aquí los manejamos, no se preocupen, aquí conversamos de eso. Bien, bien, doctores. Aquí están las diapositivas. ¿Se ven? Para quitar la cámara. Sí, Catari. ¿Desean ver alguno aquí en clase o ya los ven después y yo les converso la clase? No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Vemos uno aquí en clase? A ver, entonces
Pongo aquí stop. Vamos a ver si puedo. Ya este va a ser mis pininos proyectando un video, porque yo siempre lo mando con anticipación. Entonces, lo que hago es compartir aplicación pantalla. Haré pestaña de Chrome, compartir. ¿Me pueden confirmar, por favor, por micrófono, si es que se ve aquí? Dice desigualdad de género, es un video de YouTube. Porque la Buenas pantalla que noches, yo veo... doctor. Sí, doctora, ¿se ve? ¿Se ve aquí a YouTube? Sí, doctor. Sí, bueno, yo Ah, sí bueno. lo veo. Perfecto, porque aquí ya no puedo ver el chat, solamente puedo ver esto. Entonces, si me dices que tú lo ves, todos lo ven. Buenísimo. Entonces, este video dura 3 minutitos nada más y lo pongo como inicio de la clase. ¿Sí? Vamos a hablar en esta clase sobre derechos civiles. El antecedente es, ya hemos ido hablando de derechos humanos que estaban consagrados en instrumentos internacionales. Después fuimos bajando un poquito más, hablando de derechos fundamentales que estaban en nuestra Constitución. Y hoy vamos a hablar sobre derechos civiles, que están también respaldados por nuestra Constitución, pero su desarrollo ya está a través de ley, de reglamentos, de normas en el derecho interno. ¿Sí? Entonces aquí es un video interesante que nos va a servir para conversarlo en clase. Le doy play. Y se confirma, las mujeres trabajan. ¿Me podría confirmar si se escucha, señorita, por favor? Porque aquí, sin embargo, por micrófono. ganamos, según el informe de la Mesa de Género para la Cooperación Internacional. Sí se escucha, doctor. Gracias, doctora. En el Perú la participación laboral femenina alcanza el 66.8%, una cifra superior al promedio de la región. Las mujeres peruanas trabajan más horas que los hombres y perciben un ingreso menor. Así lo revela un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Esto se debería a varios factores. Esto responde a una sociedad machista y conservadora en la que todavía hoy vivimos, ¿no? A pesar de que tenemos una ley de igualdad de oportunidades que en 2007 tiene un artículo expreso que dice que el Estado peruano garantizará que por igual trabajo, igual salario para hombres y mujeres. Sin embargo, hay un incumplimiento que hay detrás de esta cifra, ¿no? Porque ¿dónde estamos las mujeres? De repente en lo que es la agroindustria, en sectores que no cuentan con todos los derechos de ley, ¿no? En donde hay todo el tema de la flexibilización laboral, donde no se pagan horas extras, donde las mujeres por estar embarazadas son despedidas de los trabajos, ¿no? La última encuesta nacional del uso del tiempo indica que las mujeres tienen una carga de 9 horas más de trabajo en la semana que los hombres. Trabajo que casi siempre es el trabajo doméstico. No es solamente el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, sino que también significa el cuidado de los adultos mayores, de las personas enfermas. Otros estudios revelan que cargos de nivel directivo en altas gerencias y jefaturas son copados en un 70% por hombres, mientras solo un 30% de mujeres llega a estos puestos. Según Servil, lo mismo se replicaría en cargos públicos. Yo creo que hace falta una ley de cuotas, por lo menos en lo que respecta al Estado peruano en el Ejecutivo, que garantice, ¿no es cierto?, que en todos los niveles de dirección, alta dirección y los niveles intermedios del Ejecutivo en nuestro país se incorporen mujeres en un porcentaje del 30%. Además de la desigualdad laboral, el feminicidio es otro problema que se presenta constantemente en nuestro país. A puertas del Día Internacional de la Mujer, las especialistas en temas de igualdad de género recomiendan a las mujeres generar cambios desde sus familias. Ya lo saben, de cómo criamos a los varones. Bien. Bueno, le contamos ahora que el Camino Inca, que fue cerrado en febrero, será reabierto el 1 de marzo, luego de la evaluación hecha por el Ministerio. Bien. ¿Se pudo ver? Bien, este es uno de los temas que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar principalmente hoy de derecho a la vida y estas interpretaciones, y como les prometí en la clase 1, clase 2, hablar un poquito de repente de pena de muerte,
en cada clase, en cada semestre, en distintas casas de estudios. No siempre tenemos al 100% claro lo que es pena de muerte aquí en Perú, así que vamos a dar una pequeña introducción, una pequeña conversación de eso y después llegamos a lo que es discriminación. ¿Sí? Entonces, ¿qué les pareció el video? Desigualdad de género era el video, ¿no? Que las mujeres trabajan más que los hombres. Inclusive hay un dato que al menos a mí me es interesante para desarrollar, es que las mujeres, según CEPAL, trabajan 9 horas más. Sí, ¿no? Como Nancy lo dice también, 9 horas. Bien, muy interesante ese dato, ¿no? Porque nos da algo que pensar. ¿Por qué 9 horas más? ¿No? Interesante, bueno, el problema social muy arraigado en nuestra sociedad, la pura verdad. Sí, pues, ¿no? Como Angélica también da en el clavo, igual que Nancy, es un problema arraigado ya de sociedad, ¿no? Ya es de estructura, de nuestra estructura, este problema de desigualdad. Hola Merly, doctora, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Doctor, sí, justamente eso, bueno, se da también por el machismo, ¿no? Hay mucho, el Perú, es muy machista, ¿no? Y eso también inclusive nace desde los hombres. En el hogar mismo, a veces cuando hay un papá en la familia autoritaria y por lo general está conformado por el papá, a veces, ¿no? El machismo que dice, no, las niñas siempre desde pequeñas o de pequeños siempre marcan a las niñas o a las jovencitas, ¿no? Dice, las niñas son para la casa, los varones para la calle, para inclusive Sí, cuando, por total. ejemplo, hasta ahorita, por ejemplo, en el Perú no conozco, en mi Perú no conozco una presidenta que haya llegado a gobernar el Perú, ¿no? Entonces yo considero, a mi punto de vista, que eso nace mucho de eso, de ese gran problema que tenemos, ¿no? El machismo, que nos lleva pues muchos factores, ¿no? Y uno de ellos es el hecho de que, por ejemplo, la mujer puede llegar a tener quizás un buen puesto, y no necesariamente porque tenga un buen puesto va a ganar bien, ¿no? Hasta en eso se ve reflejado, ¿no? El machismo que hay en el Perú, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Merly, coincido al 100%. Y Ronald nos agrega un poquito, ¿no? El machismo va a todo género, ¿no? Es del hombre, de la mujer. Hay en realidad, como dijo Angélica, ya es un problema estructural de nuestra sociedad, ¿no? Ya es un problema de cómo estamos desde pequeños formados. Yo he querido darle esta entonación a la clase, primero hablando del derecho a la vida, porque vamos a hablar de algunos tipos penales, pena de muerte y algunos ejemplos, para que vean ya desde la pena de muerte, que no se aplica estos casos que le voy a decir, por ejemplo, el de lapidación, no se aplica en Perú, para que vean ahí cómo está un tema de desigualdad, de machismo en las mujeres, ¿no? Cómo se sanciona este tipo de casos en el mundo, ¿sí? A ver, alguien levantó la mano, pero aquí yo no veo quién levantó la mano. Sí, Carlos, doctor, Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿qué Con tal, doc? relación al tema eso de machismo, yo donde trabajo, la gerente general de la empresa es una mujer, las subgerentes administrativas son mujeres. En ese tema creo que ya no hay tanto Está de lo solo, que es doctor. machismo, o, eh, es más, es más, le digo, yo laboralmente, porque yo me desempeño como jefe de recursos humanos, veo que inclusive las mujeres tienen más beneficios que un hombre. ¿En qué le digo? Eh, las mujeres dan a luz y Se perdió la conexión, Carlos. Las como ellos lo mujeres. quieren utilizar. En un mes adelantar. Adicionalmente a eso, usted sabrá que no se le puede retirar o no se le puede bloquear el contrato cuando ellas están en ese periodo de lactancia, un año, porque ya lo toman como un tema de discriminación, ya no se da. Entonces, esa diferencia de un hombre que sí, al hombre le cuelgan el contrato o te lo despiden X cosa, en ese
la mujer no. Entonces hay cosas que, y no lo tomen a machismo, hay cosas que sí las mujeres, pues, ellas se ha ido cambiando ya con el tiempo a mejorar su situación. Ahora, en igual condiciones compiten. Como vuelvo a repetir, donde yo trabajo, la gerente general es mujer, la gerente administrativa que es mujer. Es más, mi gerente mía es mujer. Y tan igual como el hombre se va a la mina, se mete a la mina, cuando te tiene que gritar, te grita, y X cosas. Es decir, yo no veo ya ese tema de que porque eres mujer o porque tú eres hombre. Creo que es esa cosa que ya pasó atrás. Es más, yo no entiendo, hay Ministerio de la Mujer y no hay Ministerio del Hombre. ¿Por qué no? ¿Por qué esa desigualdad, esa Sí, sí. caso también? Carlos aquí nos da una perspectiva distinta, ¿no? Oye, no, ¿por qué machismo? ¿Por qué desigualdad? Aquí donde yo estoy, efectivamente, el poder está por las mujeres también expresado, materializado. Está muy bien, ¿no? A ver, alguien más levantó la mano ahora para empezar con la clase y poder desarrollar el tema. Me parece que alguien más levantó la mano. No veo quién levanta la mano, pero sí adelante. No sé por qué no me sale. Doctor, buenas noches. Buenas noches, tal, compañero. Sí. ¿Qué Hola. tal, José Luis? Doctor, cuéntanos. Habla Eduardo, doctor. Hola, Eduardo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí. Bueno, yo discrepo con el compañero. De pronto, en sus circunstancias, él no se ha podido dar cuenta de que realmente hay una variación en cuanto a las remuneraciones y condiciones. Es algo real que se ve diariamente. Es más, en el 2018, perdón, salió el reglamento de la ley 30.709, la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, ¿no? En la que ahora, y él me imagino que tendrá más información sobre esto, ya obligan a las organizaciones a tener unos cuadros de funciones, ¿no? Con el fin de que ya SUNAFIL pueda ir inspeccionando y realmente revisando si es que hay algún tema de discriminación, de desbalance en lo que son los temas remunerativos. Entonces, si esta ley, partimos desde la premisa de que esta ley es relativamente nueva, es porque todavía sigue siendo un problema en nuestra sociedad. Bien, doctores. Bien. Entonces, cerramos. Gracias, Eduardo. Me interesa porque son tres enfoques distintos. Cerramos contigo, José Luis, para poder entrar a nuestra clase. ¿Sí? Hola, José Luis. ¿Qué tal, doctor? Doctor. Ya, bueno, lo que está manifestando es totalmente, hay que enfocarnos en el Perú, ¿no? Ya esa diferencia, esa igualdad de género ya ha pasado a la historia, como dice, ¿no? Ahora nosotros tenemos que las mujeres, como dice, en diversos regímenes laborales, ya cuentan con mujeres, y yo he puesto ahí en el chat, por ejemplo, tenemos alcaldesas mujeres, inclusive el Tribunal Constitucional mujer, infinidad de cargos en las instituciones educativas. Las mujeres son directoras de la institución, directoras de UGELES, de recursos humanos, como dice mi compañero Carlos Leni, infinidad, ¿no? O sea, tenemos en las 276, en las 17 de CAS, son mujeres. El enfoque se podría decir que esto está enfocado en la educación. El porcentaje mínimo que queda debe ser enfocado desde niños para que este machismo deje de lado. Es por un lado. Y el porcentaje mínimo que se puede observar se da en los programas sociales, por ejemplo. Todavía hay zonas de la sierra que, por ejemplo, cuando van a cobrar a las mujeres sus pensiones en 5, eso, o otros enfoques para ver, cuiden sus hijos, hay un dinero que le dan, y el varón, como es machista, como le digo, que todavía a unos porcentajes de poblaciones, que le quite el dinero y se va a envergarse con el dinero de la mujer, ¿no? O sea, como le digo, ese enfoque ya, como dice, inclusive tiene derecho a licencia por maternidad, etcétera. O sea, ya la mujer, inclusive ya para finalizar, las mujeres ya para una inscripción de partido para unas elecciones te exigen que el 50% debe ser mujer, ¿no? O sea que, como digo, ya que nosotros ya para que poco a poco este poco porcentaje se iguale, ¿no? Esa sería toda la participación. Bien, bien, José Luis. Entonces, opiniones divididas, en algún caso con bastante
bastante fondo, bastante contenido. Yo les pongo esto antes de iniciar la clase, ¿sí? Lo que ustedes dicen es, sí, hay una sociedad machista, pero hoy en el trabajo, hoy en el Perú, ya vemos cada día ocupando puestos públicos y privados a más mujeres. Cada día son más mujeres. Es cierto. Esto es una política que ha venido a nivel de Estado, a nivel regional, internacional, gestándose a través del tiempo. El razonamiento es el siguiente. Si es que nosotros vamos a tener normativas cada día impulsando la participación de las mujeres a todo nivel, es porque algo no está funcionando. Entonces, la idea de la clase es saber que el Estado a nivel de tribunal constitucional y a nivel legislativo se dio cuenta, sabe que hay esto, hay una necesidad mundial y regional de impulsar la iniciativa de las mujeres, la participación de las mujeres a todo nivel. Entonces, se han creado una serie de legislaciones, mecanismos legales para impulsar esta medida. ¿Por qué? Porque justamente es una población que no estaba tan inmiscuida antes a todo nivel en nuestras esferas, políticas, económicas, sociales y empresariales. ¿Sí? Esa es la idea con la que estamos empezando la clase. Entonces, vamos a proyectar aquí el material. Gracias por Eduardo, Carlos, José, Merly por los comentarios, han estado muy, muy interesantes. Entonces creo que, no sé, tal vez podría empezar por discriminación antes de derecho a la vida. Centralista de Lima, las grandes ciudades. De repente empiezo por la diapositiva. O les cambio aquí el enfoque, a ver. Antes de empezar. Voy a poner aquí, cancelar. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos por derecho a la vida o empezamos por discriminación? Un tema interesante que creo que a todos les está interesando. Empezamos por discriminación, creo, ¿verdad? ¿En qué diapositiva está discriminación? Está en la 5, en la 78. Sí, discriminación. Entonces ya. Voy aquí a poner. Está bien, está interesante la clase. Entonces, la clase ya está colgada, pero tengo que bajar aquí la diapositiva que llegue hasta la 78, que es la diapositiva que vamos, desde la que vamos a empezar. Aquí está. Derecho a la igualdad y a la no discriminación. Entonces, cierro mi cámara. Entiendo que sí se ve, ¿verdad? Derecho a la igualdad y a la no discriminación. Ronald, doctor, ¿se ve? Sí, gracias, Magali. Entonces, para empezar el tema que ha estado bien interesante, bastante fundamentado por ustedes. Con una noticia. El término igualdad tiene diversas acepciones. ¿Ya? Para efectos de lo que vamos a conversar aquí en el curso, vamos a hablar de la igualdad desde la perspectiva constitucional. Recuerden, la cascada viene de derechos humanos, instrumentos internacionales, derechos fundamentales, constitución, derechos civiles, toda la normativa que ustedes ya me han introducido, me han comentado, que está regulada ya a nivel interno, a nivel país. ¿Sí? Aquí vemos un caso de discriminación, ¿ya? Mujer indígena y pobre, ¿no? Por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Incluso ahora en pandemia también hay una discriminación en este caso, ¿sí? En el extranjero hay muchos casos de discriminación por COVID, aquí también en Perú, ¿no? Pero si además de tener COVID tienes otra discriminación por raza, por religión, imagínense cómo el tema se agrava, ¿sí? Aquí está la imagen más grande. Tenemos otro caso también controversial. Durante la pandemia ha habido casos de discriminación por edad. No solamente por la edad, sino también por COVID, ¿verdad? Entonces se mezclan casos de discriminación que ya teníamos antes, pero ahora sumándole el componente COVID, ¿ya? Vean que es muy difícil ponerse en los zapatos de la persona que está siendo discriminada para entenderla, ¿no? O sea, en el sentido de, no difícil entenderla, sino la impotencia, ¿no? La impotencia de que a todo nivel
tiene una discriminación que cómo la cuida en ese momento. Porque si nosotros vamos a estar conversando ahora del derecho constitucional, del Tribunal Constitucional, sí, en efecto, mañana va a haber una ley, mañana va a haber una sentencia del Tribunal Constitucional que dicen, oye, sí, te han discriminado, que se haga esto o que se haga el otro. Pero esto no cambia con una ley, esto no cambia con una directiva, esto no cambia con una sentencia. Esto ya es una cuestión de sociedad, es una cuestión estructural, ¿sí? Entonces, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, ¿ya? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, e insistimos con el tema de discriminación e igualdad, ¿ya? No va a haber discriminación, no va a haber distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Dentro del video van a ver también, dentro de los 3 videos que les he dado, ya hemos visto uno, el otro va a ser sobre un caso de discriminación por religión, ¿ya? Sobre una mujer también, ¿ya? El velo islámico, exacto. Sobre una mujer y encima sobre su religión, ¿ya? Ahora que vean el video, no sé si lo quieren ver ahora, me cuentan, ¿ya? Pero para que vean que discriminación, al menos para nosotros aquí en Perú, este tema de la discriminación por religión no es tan latente, no es tan palpable, pero en otros lugares sí es un tema de discriminación fuerte, latente a todo nivel de sociedades, ¿sí? Lo que nosotros podríamos tener acá es raza, color, inclusive sexo, ¿verdad? No necesariamente por idioma, tal vez en las zonas andinas del Perú, en las zonas de la selva, tal vez del Perú, ¿no? Pero no se da con esta fuerza en el caso de religión como en otros países, ¿sí? Posición económica, de nacimiento o cualquier otra condición, ¿ya? Esto no se puede, ya lo hemos conversado en múltiples sesiones. Además, ¿qué dice la base normativa internacional? No se hará distinción alguna fundada en la condición política. Tú eres del APRA, tú eres de PPK, en fin, no hay razón para hacer una distinción por condición política. No se debería hacer, ¿sí? Por la condición jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía, ¿sí? Inclusive a nivel internacional se pone en el tapete la no discriminación, la no diferenciación, ¿ya? Como lo vemos en este último párrafo. Con atención a los pacientes de COVID-19, exacto, ¿no? Aquí hemos visto ejemplos de COVID-19 por razones de edad. Ya tienes encima el COVID-19, pero también te afecta el tema de la edad. Tienes el COVID-19, pero también te afecta el tema de tu opción sexual, entre otras, por darles unas ideas, ¿verdad? También es necesario indicar que entre las normas internacionales que regulan todo este tema de igualdad, no discriminación, aquí están resaltadas en su material, ¿no? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos y Políticos, entre otros instrumentos que aquí están detallados. Este derecho a la igualdad y a la no discriminación, todo esto va a cerrar con un caso que también es interesante y que acopia lo que nos dijo Eduardo, lo que nos ha dicho Carlos y lo que nos dijo José con Merli. Todo el tema está resumido acá en una sentencia del Tribunal Constitucional que vamos a conversar ahora que termine con esta parte introductoria, filosófica de la idea de la no discriminación y el derecho a la igualdad, ¿sí? Para hablar de igualdad tenemos una doble dimensión. Una que te dice igualdad como principio, una cuestión más poética, no deberás hacer una discriminación, todos somos iguales, ¿verdad? Una norma general, amplia, grande, que nos va a servir a nivel de derecho constitucional para poder darle contenido. Recuerden en nuestra clase pasada que había normas de desarrollo, derechos implícitos, ¿verdad? Si es que tenemos un principio amplio, grande, le podemos dar contenido, es cierto, ¿sí? Pero además hay otra dimensión de lo que es el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Tenemos ya un derecho subjetivo, individualmente exigible, como el que nos dice Jesús, Carlos o Eduardo, ¿no? El tema de políticas remunerativas, el tema de cuotas de participación de las mujeres en la política, en la vida privada, y una serie de incentivos políticos que hacen efectiva esta igualdad de las personas y esta no discriminación. Vamos a ver ahorita unos tamices si efectivamente todos tendríamos que ser iguales, ¿no? Si todos vamos a ser iguales, vamos a ver aquí una pequeña distinción, ¿ya? Igualdad como principio. Hemos dicho que esta igualdad tiene dos formas de verse, ¿ya? La primera como principio, el sentido poético que les estoy diciendo, todos somos iguales, no debe haber discriminación, ¿verdad? Y el tema subjetivo, este es el segundo, ya cuando hablamos de una norma, un instrumento jurídico local que efectiviza la protección contra alguna clase de vulneración de igualdad o discriminación. Jesús nos dice, te discriminan por el caso de estar enfermo con COVID o el derecho al trabajo a las personas con discapacidad. Exacto, a ese punto voy, Jesús. A eso voy a ir ahora. Primero, igualdad formal, ¿ya? Como principio, ¿ya? Esta perspectiva del principio de igualdad es la que sustenta el derecho que tienen todas las personas, ¿ya? A que la ley los trate y se les aplique por igual. Es este primer concepto que les digo amplio, general, que va a necesitar un desarrollo constitucional, ya que parte, como bien nos dice Angélica, de este artículo 2 de la Constitución, que también parte del artículo 1 de la Constitución y que necesitan un desarrollo a través de estas cláusulas de desarrollo, a través de este contenido implícito de cada uno de estos derechos, ¿sí? Por eso es como principio, es una igualdad formal, ¿sí? Igualdad material obliga, ¿ya? A la ley a generar condiciones de igualdad para las personas, ¿ya? Obliga al Estado a generar contenido, porque si tú dices que está prohibido matar, ya, perfecto, pero no tiene contenido sustancial en una legislación si es que tú haces una disposición y no dices cómo la vas a sancionar, cómo vas a sancionar el incumplimiento, o qué es lo que harías para fiscalizar el cumplimiento, ¿sí? Hay una serie de herramientas, no bastan las leyes. En nuestra semana 2 conversamos sobre Maquiavelo, ¿verdad? En El Príncipe, para Maquiavelo, ¿qué era importante? No solamente tener buenos ejércitos, ¿qué era una virtud del príncipe? Tener buenas leyes. Ya, ¿qué más? Tener instituciones que velen por el cumplimiento de esas leyes. Bueno, aquí, en esta esfera sustancial o material, lo que se le impone al Estado a través de este doble concepto de lo que es igualdad es, tu Estado no solamente tienes que proclamarme este principio, que todos vamos a ser iguales y que no hay distinción por ley, no. Tú tienes que hacer algo más. Tienes que tener instituciones que fiscalicen el cumplimiento de estas igualdades a todo nivel por el que tú des un instrumento legal. Ejemplo, lo que ustedes bien han dicho en las escalas remunerativas, ¿verdad? No se prohíbe una diferenciación a nivel de escalas remunerativas, ¿no? Van a haber tratos distintos. Lo que la ley nos dice es, oye, no todos efectivamente somos iguales ante la ley, hay distintos, y los distintos tienen que ser tratados iguales. Los iguales se tratan iguales y los distintos se tratan iguales. ¿Qué? No entendí. Bueno, nosotros que no tenemos aparentemente alguna discapacidad, estamos en una bolsa, en un grupo general. Pero las personas, ejemplo, que tienen una discapacidad, ellos estarán en otro grupo y para ellos aplicarán otras reglas. Reglas que los incluyen en el sistema. Sí, es cierto, los incluyen. Pero hablan unas reglas particulares para ellos. En el caso de las mujeres, también es un grupo aparte. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de normas que ustedes ya han identificado que las hace estar dentro del sistema, porque históricamente se ha visto de que no han estado a la par en la participación política, privada, económica, social y a todo nivel. Entonces se crean instrumentos, ¿sí? A eso voy con que los iguales con los iguales y los distintos se tratan iguales entre los distintos, ¿sí? Un criterio aquí para establecer una diferenciación, no sé si aquí, yo creo que sí les pregunté en esta clase y también lo dijeron muy bien,
la diferencia entre discriminación y diferenciación. Creo que el criterio objetivo es lo que ustedes me habían dicho, si mal no recuerdo, en esta clase, ¿no? Tienen que haber criterios objetivos, razonables, legítimos, criterios que se puedan medir para establecer una diferenciación. Queda clarísimo en el tema mujeres, en el tema discapacidad o en el tema remuneración. Sí hay posibilidad de establecer una diferenciación en el tema remuneración, pero se tendrá que ver temas como antigüedad, calidad del trabajo, cantidad de producción, en fin, ¿no? Criterios objetivos y razonables, nuevamente, ¿ya? La igualdad es para todos, es cierto, y se aplica la ley igual para todos, pero hay casos excepcionales donde sí se permite la diferenciación. Esta diferenciación va a ser por razones objetivas, legítimas, razonables, cuantificables, ya que justifiquen una diferenciación. Este punto que estoy acá diciéndoles es que se obliga al Estado a generar condiciones de igualdad para todas las personas. En estas directivas, en estas leyes, en estas normas, se va a decir qué es qué y qué corresponde a cada quien. ¿Sí? Por ello existen procedimientos legales que respaldan la inclusión. Exacto, Ofelia. ¿Sí? Entonces, esta es una esfera de lo que estamos hablando de igualdad, ¿no? En su sentido formal y en su sentido material. Formal es principista y en el material es ya cómo lo aplicamos en la práctica. ¿Ya? A ver qué me dicen aquí. Diferenciación, como los formatos para establecer si uno es sujeto de crédito. Exacto, también hay una sentencia interesantísima que la quisiera tocar, no sé si en esta clase por razones de tiempo, tal vez lo toco en otra clase, en el tema de crédito, que también es importante. Sentencia también del Tribunal Constitucional. Katari me dice, el derecho a la igualdad está ligado al principio de no discriminación. Exacto, Katari. Sí, Angélica, es de esta persona ya mayor de edad, de que se le rechaza en su crédito por su edad, ¿sí? Entonces, seguimos. Profesor, y en este caso, ¿dónde podría entrar la ideología de género? Uy, no, Lee. En ese tema todavía no vamos a entrar porque es un tema todavía escabroso. Déjame desarrollar aquí y de repente podemos abarcar ese tema, porque es un tema delicado, doctora. ¿Sí? No podemos lanzar la bala así al aire. Sí, es fuego, doctor. Entonces, seguimos. El derecho a la igualdad, no discriminación. El Estado peruano tiene que desarrollar normas para lograr esta igualdad formal. La igualdad formal es la que está en el principio. Es la que está en el principio. Todas las personas vamos a ser iguales sin distinción ante la ley. ¿Sí? Entonces, a fin de ilustrar la necesidad de lograr una igualdad material en un Estado social y democrático de derecho como el Perú, citamos algunas normas que ustedes ya han conversado, ustedes ya nos han comentado al inicio de la exposición. Aquí tienen una serie de normas, ¿no? Ley tal, ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa. No podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato. ¿Ya? Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. ¿Ya? Ley que prohíbe actos discriminatorios contra los trabajadores del hogar. En el caso de elecciones municipales, regionales, locales, organizaciones políticas, una serie de directivas, de normas, reglamentos, protocolos que impulsan la participación de un sector de la población que se entiende como un sector que necesita promoción. Entonces, ¿cómo se le promociona para que participe en la sociedad? Se le promociona a través de normativas. Y a través de normativas no solamente como principios, sino en el caso, como me parece que dijo Eduardo o José Luis, si es que hay un problema en el tema de remuneración, de diferencia remunerativa entre hombre y mujer, bueno, va a haber alguien dijo una palabra clave, SUNAFIL, ¿no? Irá a SUNAFIL, hará una inspección y verificará si efectivamente hay una discriminación salarial o no, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo vemos que hay una norma, hay una fiscalización y eventualmente habrá una sanción para la empresa que no cumpla con
lo que dice la ley. En este caso, no va a haber diferenciación remunerativa entre hombres y mujeres, salvo tengas una razón objetiva, razonable y legítima. ¿Sí? La ley de paridad de alternancia en el sector público, en fin, podemos tener muchísimos ejemplos, pero lo que queda claro aquí, tomando las dos posturas del inicio de la clase, una por Carlos, por José Luis, otra tal vez por Merly, Eduardo más ecléctico, puso todo en conjunto, todas muy buenas, sumando todas estas posturas, nos queda claro de que el Estado, no solamente Perú, sino a nivel regional e internacional, ha identificado que hay un problema con la participación de este sector, las mujeres, ¿sí? Entonces hay que incentivar, hay que apoyar. ¿Por qué? Por el tema de igualdad y no discriminación, ¿sí? Bien. Igualdad como derecho subjetivo, ¿ya? Este derecho está plasmado también en un pacto internacional que básicamente ya repasa todo lo que vamos diciendo, ¿no? Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derechos sin discriminación, ¿verdad? A igual protección. Y tampoco vas a hacer una distinción por raza, religión, sexo, condición social, en fin, todo lo que ya hemos estado conversando. La igualdad ante la ley, también importante aquí, ya cómo aplicas una norma en la ley. Ya en este ámbito del derecho a la igualdad impide que los órganos legislativos aprueben normas que vayan en contra de este principio de igualdad de trato de las personas. Recuerden que cuando habíamos definido los derechos humanos, cuando definimos también los derechos fundamentales y ahora que estamos trabajando los derechos civiles, este derecho a la igualdad, a la no discriminación, estamos diciéndoles que estos derechos nacen no solamente para limitar el poder del Estado, también nacen para limitar el poder de particulares. ¿Sí? Como el caso que nos dijo Angélica de esta persona mayor de edad que estaba solicitando un crédito y se le rechazó el crédito por su edad. Se le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes una cierta edad, hay un riesgo de que yo no pueda cobrar, yo banco, así que no te doy. ¿Por qué? Por edad, porque tienes mucha edad, no puedes. ¿Sí? El Tribunal Constitucional que dijo, oye, no, ya, hizo un desarrollo que en esta clase no sé si me da el tiempo, hizo un desarrollo para decir que hay otras alternativas en las que se puede rechazar un crédito a una persona mayor de edad, pero no basta el solo hecho de que tú le digas tienes más de 83 años. No solamente basta eso. Tienes que dar otro criterio, porque recuerden, lo que estamos diciendo aquí es que la ley dice, oye, sí, todos somos iguales ante la ley, perfecto. Pero sí se admite diferenciación. La diferenciación tendrá que estar justificada en motivos objetivos, razonables, legítimos, cuantificables. ¿Ya? Algo así como cuando vamos a esta ventanilla de un banco de aquí del Perú y hay una fila exclusiva para unas personas que llegan, hacen su operación y se van, no se demoran más de un minuto en hacer su operación, cuando una persona mortal está de repente 30, 40 minutos, 20 minutos haciendo una fila en el banco, ¿sí? Acá, claro, acá como Iván nos dice, banca exclusiva, ¿no? Es un cliente VIP, ¿no? Lo mismo pasa en seguros, sí, pasa a todo nivel, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este famoso banco pudo, y en vuelos, pasa a todo nivel, ¿sí? Pasa a todo nivel. Este famoso banco pudo decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una filita especial, ¿ya? Porque este señor cuando viene acá a mi ventanilla me representa miles de soles por cada operación, en algunos casos millones, ¿ya? Entonces, por eso me conviene que él haga una transacción en mi banco y yo no tengo que hacerle la vida difícil. Estos son todos mis clientes VIP. Estos son mis clientes banca exclusiva. Y sí, pues, ¿no? El número, la cuantía de sus operaciones era distinta a la de un cliente promedio, por decir, ¿no? La de los mortales, por decirle de alguna manera, ¿sí? Entonces, ese fue un criterio que se manejó en el caso de diferenciación de este famoso banco. Entonces, que quede claro, la ley es igual para todos, pero sí se permite una diferenciación, en algunos casos dependiendo del caso concreto. La diferenciación siempre tendrá que estar justificada por razones objetivas, razonables, legítimas,
que se puedan demostrar, ¿sí? Sí, Angélica ahí nos está hablando del seguro de gravamen en el caso del Banco de la Nación contra esta persona mayor de edad en la que se le rechazó el crédito, ¿sí? ¿Qué nos dice la Constitución con todo lo que discutible, profesor? La ley es el rico del Perú y el mundo. ¿Cómo es esto, Ofelia? Cuéntanos. ¿Qué te parece discutible, doctora? Discutible, profesor, la ley es del rico en el Perú y el mundo. Sí, 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 sí. A propósito del comentario de Ofelia, que es muy bueno, por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando del banco, de esta persona mayor de edad, mayor de 83 años, que se le rechaza el otorgamiento de un crédito solo por su edad, y ella nos dice, oh, profesor, la ley ya siempre es para el rico, ya, en el Perú y el mundo, eso pasa en todos lados. Aquí yo les pongo un caso de desigualdad inversa, el acceso a la gratuidad, por ejemplo, de los servicios públicos, del acceso a la justicia, ¿ya? En ese caso, las personas que tienen mucho dinero no tendrían que pagar, ¿no? Acá la ley se pone en el supuesto de que todos deben entrar en iguales condiciones al sector justicia. Entonces, como todos tienen que entrar en iguales condiciones al sector justicia, se da una subvención, se da una suerte de gratuidad en el caso de educación, justicia, salud, en fin, a todo nivel, ¿no? ¿Se van a hacer unas consideraciones de medición? Sí, pero ya se abre, ¿no? El Estado siempre se pone en una situación de apertura. Y esto me lleva a una pregunta también que yo les hice en alguna clase. Si ustedes consideraban que nuestro Estado peruano era un Estado de derecho. Y aquí yo tengo mi papelito con las votaciones. En ese entonces 16 votaron que sí, una que no, después alguien se rectificó, ¿sí? Nuestro Estado, si bien es cierto es un Estado de derecho, es un Estado social de derecho. Social de derecho porque el Estado interviene en la política, interviene en la economía, interviene en muchos sectores de lo que es el gobierno, de lo que es el Estado, ¿sí? Interviene, ¿y por qué? Interviene, voy a decir un sinónimo que ya hemos trabajado, por razones humanitarias, por razones de solidaridad, ¿ya? Ustedes están viendo aquí el tema de la mujer, están viendo el tema de escala remunerativa, están viendo el caso de igualdad, están viendo el caso de no discriminación, ¿sí? Entonces, como bien Angélica nos dice, todas estas políticas están orientadas al bienestar social, al bienestar general, ¿sí? A la tutela y protección de los habitantes y principalmente de aquellos habitantes que puedan ser considerados vulnerables. Uno de ellos podría ser mayores de edad, ¿no? El caso de esta persona que pidió un préstamo, mujeres, niños, en fin, hay muchos sectores que son considerados vulnerables. Entonces, el Estado quiere integrarlos. Uno de los principios por el cual justifica esta integración es este Estado social de derecho, en fin, pero es a través de este principio, ¿no? La igualdad ante la ley, que todos tengan el mismo acceso a los beneficios y a las prestaciones que da el Estado. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? ¿Sí? Constituye un límite para el legislador, en tanto la actividad de legislar deberá estar encaminada a respetar la igualdad, encontrándose vedado de establecer diferenciaciones basadas en criterios irrazonables y desproporcionados. El mismo Tribunal Constitucional no prohíbe estas diferenciaciones. Nos dice, sí, van a haber diferenciaciones. Se entiende que haya diferenciaciones, pero nunca por criterios irrazonables o por criterios desproporcionados. Algo que ya hemos venido conversando. ¿Sí? La ley debe ser aplicada de modo igual a todos aquellos que estén en la misma situación, sin que el aplicador pueda establecer diferencia alguna en razón de las personas o circunstancias que no sean las que se encuentren presentes en la ley.
Este tema de igualdad es muy complicado, ya que ustedes me han estado hablando de un tema laboral, de remuneraciones, ¿sí? A nivel Estado es muy difícil hacer un cambio de mejoras, un cambio de mejoras remunerativas para un sector, porque bajo este criterio de igualdad, ¿ya? Vuelvo a leer. Borrador, borro aquí y... Bajo este criterio de igualdad, miren qué es lo que dice el TC, ¿ya? Dice esto. La ley debe ser aplicada de modo igual a todos aquellos que estén en la misma situación. Acá hay un criterio. La ley se aplica a todos, pero a todos los que estén en la misma situación, ¿sí? Sin que el aplicador pueda establecer diferencia alguna en razón de las personas o de circunstancias, ¿ya? Que no sean las que se encuentran presentes en la ley. O sea, para todos los iguales, la misma ley. ¿Ya? Todos los iguales son aquellos que estén en esa misma situación. Entonces, cuando nosotros vemos en las noticias que un sector, antes se veía más, ahora menos, que un sector de la población, ejemplo, policías en una determinada localidad, necesitan unas mejoras, ¿ya? El Estado, al proporcionar esas mejoras, tiene que proporcionarlas de manera igual para todos los que se encuentren en esa misma situación, ¿ya? Por eso los presupuestos son tan amplios y se trabajan con tanto tiempo. Si el Estado quiere dar una mejora remunerativa a un sector del sector público, tiene que darle también a todos por igual, ¿ya? Ejemplo también, en los aguinaldos, ¿ya? En los aguinaldos, en el sector público, dependiendo en la ley que estés, se le van a dar a todos por igual. Es un aguinaldo simbólico, un monto distinto al que se da en la actividad privada, pero se le da a todos por igual. ¿Por qué? Porque ya desde el Tribunal Constitucional te están diciendo, si es que tú vas a aplicar alguna ley, tiene que ser para todos por igual, a todos aquellos que estén en la misma situación. Entonces, cuando vemos en televisión algún reportaje o en alguna investigación ya educativa, se ve que hay muchos temas de desigualdad, muchos caminos de mejora, pero en el camino de mejora aplicaría este principio. Si le subes a uno, lo tienes que subir a todos. Ronald nos dice que hay mucho vacío sobre la igualdad, ¿no? Exacto, entonces hay un tema aquí que frena al Estado en algunos casos donde se quieren hacer mejoras porque hay un principio que mata todas estas propuestas de mejora dramáticas que vemos en la prensa, ¿no? ¿Por qué? Porque si se le da a uno, se le tiene que dar a todos. Rafael nos dice 300, sí, pues este es el aguinaldo, ¿no? En fin, este es una foto que le he tomado a mi libro de Rebelión en la Granja, un libro bastante interesante, no sé si han tenido oportunidad de leerlo, lo recomiendo, ya, de George Orwell, del chanchito y los chanchitos que toman el poder, ¿no? Esta sátira a la Revolución Rusa, todo ese tema del comunismo, socialismo, en fin, dependiendo del tema que lo quieran ver. Pero aquí hay una frase que es importante, que es interesante. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Ya en este libro se habla de una granja donde algunos chanchitos empezaron a hacer una revolución, empezaron a decirle a todos los animales de la granja de que los humanos eran unos abusivos y que debían vivir y legislarse y regularse solamente por lo que los animales en votación decidieran, ¿sí? Así lo hicieron, votaron a los humanos, empezaron a autorregularse, a autogestionarse, empezaron a vivir de lo que producían en la granja, pero sucedía que estos chanchitos, por tener unas mejores habilidades, sabían leer mejor, escribir mejor, eran los líderes de toda esta granja, empezaron a tener poder, y al tener poder empezaron a tomar malas decisiones que iban en contra de sus iguales, en contra de los animales, porque ellos nacieron con una idea de que todos los animales son iguales. Más adelante estos chanchitos cambian la norma, hay una serie de batallas, una serie de eventos anecdóticos, por decirlo menos, y hay una frase que aquí queda inmortalizada en el libro, ¿no?
todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Aquí ya los chanchitos tenían una diferenciación, ¿verdad? Interesante, Merli dice el Congreso, exacto, ¿no? En el tema de igualdad, recuerden de que no siempre todo va a ser igual. Van a haber algunas distinciones y estas distinciones tienen que estar sujetas a condiciones de razonabilidad, de proporcionalidad, de legitimidad. Si tiene que haber una justificación para que tú hagas una diferenciación a nivel Estado y a nivel privado. Ejemplo, escalas remunerativas. Uy, boté aquí agua. Uy, boté. A ver, ¿en qué estoy? Artículo de leyes especiales. Leyes especiales. En esto estamos, ¿no? De las leyes especiales, de que las leyes especiales pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas. ¿Ya? La situación es la que va a marcar una ley especial. Acá hay un concepto importante cuando hablamos de igualdad y no discriminación, que es el derecho relacional. Este derecho relacional ya es una de las características del derecho a la igualdad, ya es que este no se viole en abstracto, sino que está relacionado con otros derechos, así como cuando hablamos de derechos humanos, derechos fundamentales, que están relacionados todos entre sí y que nacen de la vida, de la libertad. Aquí es lo mismo. Para hablar de igualdad, la igualdad estará presente a todo nivel. Ustedes me han hablado de participación política, derecho a la vida política, remunerativa, derecho al trabajo, a la salud, en fin, a acceder a condiciones iguales como ciudadano. Me hablaron también de un crédito. Hay muchas situaciones en las que yo podría hablar de mi derecho a la igualdad que está protegido constitucionalmente, pero esta igualdad se da a todo nivel. Y por eso este concepto de derecho relacional lo que te dice es que para aplicar tu derecho a la igualdad, este derecho está relacionado con otros. ¿Ya? Eso es el derecho relacional. ¿Ya? Funciona en la medida en que se encuentra relacionada con el resto de derechos, facultades, atribuciones constitucionales y legales, como esta famosa escala remunerativa, ya que te dice, oye, todos van a ganar igual, hombres y mujeres, y si es que tú vas a hacer alguna diferencia, tiene que estar sustentada, ¿ya? Dentro de las excepciones que permite toda esta legislación, se me ocurre, ¿no? Antigüedad. A esta persona que es hombre le estoy pagando más que la mujer, hacen el mismo trabajo, pero le estoy pagando porque es más antiguo, tiene más años en la empresa y año a año se le fue subiendo su sueldo, su remuneración. Le estoy pagando más porque tiene una mayor cantidad de producción, ¿ya? En fin, criterios objetivos, criterios razonables. Bien. El caso, este es un caso interesante. Este es un caso de una señora que interpone un amparo contra la beneficencia de Lima. ¿Ya? Lo que dice es que se le vulneró su derecho a la no discriminación. Ella fue discriminada porque estuvo trabajando en el área de asesoría jurídica de esta beneficencia, ¿ya? Y cuando su jefatura se enteró de que ella estaba embarazada, la cesaron. ¿Cómo la cesaron? Bueno, ella estaba contratada, no con un contrato de trabajo como el que se conoce en el derecho laboral, sino tenía esta contratación estatal, ¿verdad? De recibo por honorarios, contratos no personales, todos los eufemismos que se utilizan en el Estado para no decir contrato de trabajo, ¿sí? ¿Qué quería esta persona? ¿Qué quería esta demandada? ¿Ya? Quería que se le reincorpore en el trabajo porque ella alegaba que se había vulnerado su derecho a la no discriminación. ¿Por qué decía que se le discriminaba o se le discriminó? Porque había salido embarazada. ¿Ya? Sí, se dan esos casos, Merly. ¿Sí? Había salido embarazada. ¿Qué respondió la beneficencia de Lima? ¿Qué dijo? Oye, señora demandante, a usted yo no la he despedido, simplemente su contrato venció
el plazo de duración de su contrato de servicios no personales venció. Y esa es la razón por la que usted no está trabajando hoy, porque su plazo de contratación venció. ¿Ya? Y el Tribunal Constitucional lo que dijo es, ok, está interesante el caso, yo lo que tengo que ver es si este despido tiene una justificación discriminatoria por razón de sexo, ¿ya? Mujer, porque estaba embarazada. ¿Ya? Si es que yo, Tribunal Constitucional, determino de que se le ha despedido por esta razón, fallaré a favor de la recurrente. Este caso es interesante, pero me hubiera gustado que sea todavía más interesante. ¿Ya? ¿Qué había pasado aquí? ¿Los tengo aquí presentes? A ver, yo, deseo arbitrario. ¿Están conmigo? ¿Cómo van? ¿Me siguen? ¿No me siguen? Gracias, doctoras, que están presentes. ¿Qué opinan de este caso? Voy a tratar de darles en el futuro casos laborales porque veo que les interesan los casos laborales. Aquí hay varias personas que me parece que están trabajando en el área de recursos humanos, así que trataré de que sea así. A ver, alguien levantó la mano. José Luis, creo, doctor. Eduardo, doctor. Discúlpame, Eduardo, es que no me sale quién levanta la mano. Algo ha pasado con el... Adelante, doctor. Voy a cambiar de nombre. Justo retomo la palabra que ya quería comentar de que si bien las mujeres, y más aún si están en su condición de embarazadas, están protegidas por la ley, la extinción del contrato no quiere decir de que ellos no puedan desvincularse. Sí se puede realizar si es que no ha habido un tema discriminatorio por su lado, ¿no? Ahora bien, si es que esta señora ha estado trabajando más de un día o si la prestación personal de servicios eh, se ha dado con los tres elementos, ¿no? Que es prestación personal, remuneración y subordinación. De repente podríamos hablar de una desnaturalización de contrato, por lo cual ella pasaría de tener un contrato de locación de servicios y o un contrato sujeto a modalidad a un contrato indeterminado. Bien. Lo máximo, Eduardo, se nota que trabajas en el área. Para los que no son laboralistas o no tienen ese conocimiento, ¿se entendió lo que dijo Eduardo? ¿Desean que yo lo parafrasee? ¿Ese sí significa sí se entendió o desean que yo lo parafrasee? Me van contando en el chat. Doctor Carlos, levantaste la mano. Sí, profesor, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Eduardo. Primero teníamos que ver qué tipo de contrato tenía, porque si era un contrato no personal, capaz ella era una locadora de servicio, es decir, no tenía un jefe, no tenía horario, y prácticamente el empleador puede decir, bueno, ya no necesito más que seas mi representante como recibo honorarios y corto el vínculo. Pero si tenía subordinación, trabajaba sus 8 horas, tenía una dependencia que tenía que dar informe, entonces el contrato era desvinculante. Por consecuencia, debería ser contratada a tiempo indeterminado, más aún si era un puesto fijo y permanente. Bien. Aquí Eduardo y Carlos van a ser nuestros laboralistas. José Luis, tú también creo que estás en el rubro laboralista, me parece. Sí, algo con lo doctor. En lo que, hablando de la señora, me parece que ha sido contratada por el Decreto Supremo 1057, que es CAS, y en el CAS, de acuerdo a lo manifestado, o sea, no generas mucho derecho. ¿En qué sentido? Eso están utilizando todos los sectores, educación, en lo que es el mismo Banco de la Nación. Usted ve que en esto de la pandemia hay bastantes señoritas de las cuales están orientándote y son contratadas por CAS. El Ministerio de Educación, por ejemplo, contrata en lo que es el PELA, que son orientaciones que hacen a las instituciones para no generarse planilla. ¿En qué sentido? O sea, no, para no generarse derecho en el PAP. O sea, ¿esto qué significa? Que el mismo decreto indica que deben ser contratados por 3 meses y para renovar su siguiente 3 meses, faltando 10 días, deben de, si ya no quieren sus servicios, notificarlo, decirles que, disculpe, ya no necesito tu servicio por esto, por esto.
entonces ya no te puede, hace una denuncia y va a ser infundado. Pero si el empleador no te dice, hasta los 10 días, no te notifica, prácticamente tú tienes derecho para que sea 3 meses más. Ahí sí estaría vulnerando el derecho. Esos son como dice, el mismo salud, vemos en televisión, dice, no, han sido pagados, ¿por qué? Porque han sido contratados por CAS, doctores. Eso es, o sea, como dice, es el gobierno sacar esa norma para, como dice, no generar mucho estabilidad laboral. Y esto en el Congreso me parece que están haciendo una ley para que ya todos los CAS pasen, ¿no? O sea, para que tengan más derechos, ¿no? Eso es algo que conocemos, doctor. Gracias, José Luis. Impecable tu explicación. Yo les explico, doctores, sin ser esta una clase laboral, a pesar de que vamos a hablar más adelante en nuestra semana 8 y semana 9 sobre temas económicos, donde voy a incluir algunos casos tal vez de laboral, ya que a ustedes les interesa. ¿Qué pasa en el ámbito laboral? Algo pequeñito, ¿sí? Lo usual es que yo tenga un contrato de trabajo y esté trabajando en una empresa formal. Cuando yo estoy trabajando en un contrato de trabajo en una empresa formal, imagínense un banco, yo al decir una obviedad, tener un contrato de trabajo, estoy bajo las normas de las leyes laborales. ¿Qué significa que esté bajo las normas laborales? De que voy a tener beneficios, voy a tener horas extras, vacaciones, gratificaciones, CTS, utilidades, una serie de beneficios que vienen con el contrato de trabajo. Ahora, no sé si ustedes alguna vez han escuchado, para los que no son especialistas, porque aquí veo que me estoy topando con especialistas, para los que no son especialistas, no sé si han escuchado alguna vez, profesor, yo soy recibo por honorarios, ¿no? Esta es una clase de derecho, entiendo que no se dará porque ya conocen mejor los términos, pero en otras áreas sí lo dicen, ¿no? Profesor, yo soy recibo por honorarios, o alguien les ha preguntado, yo soy recibo por honorarios. Bueno, esa famosa frase no significa que seas recibo por honorarios, significa que tienes un contrato de locación de servicio, un contrato civil. Y para que te paguen en un contrato civil de esa naturaleza, lo que tienes que hacer es emitir un RH, un recibo por honorarios, ¿sí? Insisto con las obviedades. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato de locación de servicios y un contrato de trabajo? La obviedad es que el contrato de locación de servicios se rige por las normas civiles. Al ser una norma civil, significa de que no hay nada laboral. Nueva obviedad. No tienes gratificación, no tienes CTS, no tienes pago de utilidad, no tienes nada, porque es un contrato civil. Recuerden que el derecho de trabajo nace del derecho civil, ¿verdad? Bien. Entonces ya sabemos una diferenciación de lo que es un contrato de locación de servicios, que es un contrato civil, y lo que es un contrato de trabajo, que está regulado por la ley laboral y tenemos todos los beneficios de trabajo, con algunas excepciones, ¿ya? Si serías MIPE o no, eso no está en discusión ahora, ¿sí? Hasta este punto, todavía tengo varios puntos por detallar en lo que les estoy diciendo. ¿Se entiende? Hasta este puntito, todavía tengo más que decirles. Bien. Todavía me falta explicación para el que ha levantado la mano. Mejor déjame terminar y ahora te doy la palabra, que no veo quién, ¿sí? Bien, entonces, tenemos el contrato de trabajo y tenemos locación de servicios, ¿ya? Locación de servicios, contrato civil, no me genera nada laboral, es un tema aparte. ¿Qué sucede en el Estado? Ustedes conocerán sus normas, CAS, la norma tal, la norma cual, pero lo que pasa en el Estado es que el Estado es un incumplidor de normas laborales porque en el Estado a muchas personas no se le paga el 100% de beneficios laborales. ¿Qué distingue a un contrato de trabajo? Lo que dijo bien José Luis, y me pidieron que lo parafrasee. Doctor, una carta de oferta, no un contrato. Doctora, eso ya es un tema laboral, Merly, de lo que estamos hablando, ¿ya? ¿En qué estaba? ¿Qué distingue un contrato de trabajo? ¿Ya? ¿Qué distingue un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo tiene 3 características, y las digo porque, por más de que suene teórico, son muy importantes en la práctica para lo que vamos a conversar ahora.
un contrato de trabajo tiene 3 características elementales, diferenciadoras, que te dicen que es un contrato de trabajo: la prestación personal del servicio, el pago de la remuneración, y el punto más importante que está diciendo Katari es la subordinación, ¿ya? Si tú, en la modalidad en la que te encuentres, estás trabajando y puedes demostrar subordinación, significa que tienes un contrato de trabajo. ¿Cuáles son las expresiones para que yo pueda demostrar que hay una subordinación? Que te den direcciones, te digan qué hacer, que te fiscalicen, dame el trabajo en 30 minutos, o que te sancionen, te den un memo, sanciones disciplinarias, ¿sí? Estas son 3 expresiones de dirección, de fiscalización o de sanción que identifican la subordinación, que hemos dicho que es un elemento esencial del contrato de trabajo. ¿Qué pasa en el contrato de locación de servicios informal? Porque en muchas empresas informales se contrata a las personas por contrato de locación de servicios. Se aplicaría el principio de primacía de la realidad, que quiere decir, oye, no me importa lo que diga el papel, yo voy a ver, yo juez, yo inspector, voy a ver qué está pasando en la realidad. Y si yo determino que ese contrato civil que han firmado tiene subordinación, por estas expresiones que les digo, si tiene subordinación, el contrato se ha desnaturalizado y por lo tanto ya no sería un contrato de locación de servicios, ahora sería un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo con todo lo que tiene: mi gratificación, mi CTS, utilidades, vacaciones, en fin, todos los temas laborales. Ahora, ¿qué pasa en el sector público? En el sector público hay una serie de ventanas que al Estado le facilitan la contratación, porque imagínense para el Estado estar pagando esa cantidad de beneficios laborales, cantidad de gratificación, cantidad de CTS, cantidad de utilidades, en fin, ¿no? Sería inmanejable en la práctica. Entonces, el Estado lo que hace, y voy a hablar de la sentencia, porque esta no es una clase de laboral, ni tampoco de regímenes especiales de contratación del Estado, ni nada. Estoy hablando de la sentencia, ¿sí? Enfóquense ahí cuando levanten su mano. Estoy hablando de la sentencia. Entonces, dando esta introducción, llegamos a la sentencia. ¿Qué había pasado en esta contratación de la sentencia que yo les pongo aquí? Lo que había pasado es que la beneficencia dijo, oye, yo he contratado a esta señora por servicios no personales. Entiéndase, ya que esta no es una clase de derecho laboral, entiéndase por ese ejemplo que les puse de locación de servicios. ¿Ya? Entonces, si es que yo te he contratado así, de esa manera, significa que no estás dentro de todo este cúmulo de buenos beneficios laborales, ¿ya? Entonces, eso quiere decir de que si termina la fecha de tu contrato, yo simplemente no te renuevo y no pasa nada, ¿ya? Si fuera un contrato civil, no pasaría nada, pero en el caso de derecho del trabajo, el supuesto más fuerte en el que una persona esté en gestación y esta persona haya comunicado a su jefatura, así tú tengas un contrato de trabajo temporal, es el único supuesto de nuestra legislación en que en cierta medida obliga al empleador a renovarte, porque es un sector de esta población que necesita una extrema protección, como son las madres en gestación. Tal es así que inclusive para el caso de pena de muerte a nivel internacional se limita la pena de muerte para este tipo de población, por darles un ejemplo. Entonces, ¿cuál era el caso aquí de la sentencia? El caso era, la señora se queja porque aparentemente la discriminaron por estar embarazada. A ver, ahí, ¿me escucharon? ¿Hasta qué parte? Todo perfecto, sí, normal. Olga, ¿qué parte no escuchaste, doctora? A ver, aquí me dicen varias que sí, todo está claro. Todo está claro hasta aquí, todavía falta el cierre de esta sentencia. Los había puesto en contexto. ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, estaban las renovaciones de gestantes. Allá, Olga, en las renovaciones de gestantes. Si tú estuvieras en un contrato civil,
un contrato de locación de servicios, por ejemplo, no habría problema con la renovación, porque en términos generales, insisto, no es una clase oral, pero si yo tengo un contrato civil, yo te estoy contratando para que tú me hagas un servicio en particular, una obra en particular. ¿Sabes qué? Tú me haces una silla con estas especificaciones, tú ves cuándo, pero yo la necesito para tal fecha. Tú ves cuántas horas trabajas, a quiénes contratas, eso no es mi tema. Tú a mí me das esta obra, o este servicio, o este producto, o este bien. Sí, un contrato civil. Pero en el derecho laboral, nosotros que trabajamos, sabemos que hay una serie de beneficios, los beneficios que ya les estoy diciendo, y una serie de pautas, horarios y regulación a favor de nosotros, los trabajadores. En el caso de las renovaciones, cuando estamos en un contrato de trabajo, es imposible para el empleador de que pueda desvincular a una gestante que ya ha comunicado que tiene un tiempo trabajando, que tiene una contratación indeterminada, por darles el ejemplo, desvincularla, porque hay una protección mayor para esta población, como es el caso de una señora que esté en gestación y haya comunicado por la vía correspondiente a su empleador. ¿Ya? ¿Qué pasó en esta sentencia? En esta sentencia, esta señora dice que estaba contratada por esa forma informal de la locación de servicios, ¿ya? Cada una tiene sus normas, tiene sus leyes, pero para no entreverarnos, estaba contratada por esta vía de contratos no personales, ¿ya? Que es un sinónimo de casi la locación de servicios, ¿no? Donde inclusive se emiten recibos por honorarios. Perfecto, Olga. ¿Sí? Yo les dije que era un caso interesante, pero me hubiera gustado que sea más interesante, porque cuando el Tribunal Constitucional empieza a escarbar, se da cuenta de que no era un contrato especial de estos del sector público que se parecen a la locación de servicios, contrato CASA, contrato administrativo de servicios, todos estos nombres, no era uno de esos, ¿ya? El Tribunal Constitucional se da cuenta de que, oye, este es un contrato de trabajo, empieza a escarbar en normativa y dice, se fue el audio, ¿no? Sí se escucha. A ver, sigo entonces. Entonces, el tribunal sí se cortó. A ver, ¿me escucharon? Repito. Qué raro, yo estoy en verde, doctores, ¿ah? Estoy full. Bien, todo claro. Sigo entonces. ¿Qué dijo el tribunal? Oye, esta señora no está contratada por esa forma irregular o esa forma con muchos peros del Estado. Tiene una contratación, tiene un contrato de trabajo, ¿ya? Y al tener un contrato de trabajo, ¿ya? De hecho, ya lo tiene mucho tiempo, el Tribunal Constitucional dijo, sí, es un contrato indeterminado, volvió a la trabajadora indeterminada por una serie de consideraciones laborales, pero lo que dijo es, no está contratada bajo esa norma, bajo esas reglas del Estado. Ya tiene una contratación formal, como la que nosotros podríamos tener en una gran empresa, en un banco, en fin, ¿no? Las contrataciones privadas. Y en ese sentido, para las contrataciones, voy a decir de manera muy general y muy burda, ¿ya? Contrataciones privadas, para este tipo de contrataciones, si tú tienes un contrato fijo, ya a plazo indeterminado, o sea, no tiene fin, la única manera que tiene el empleador de desvincularte es por causa justa. Hay una serie de legislación que te dice cuáles son los elementos que se van a utilizar para causa justa, para desvincular adecuadamente a un trabajador. Bueno, el tribunal dijo, oye, tú, beneficencia, no has desvinculado a la trabajadora por causa justa, ¿ya? No has citado ninguna de la normativa que dice causa justa. Por ejemplo, comisión de falta grave, ¿no? Vaya usted a saber qué es falta grave, va a depender del reglamento interno de trabajo, entre otras cosas. No has dicho a razón de qué la desvinculas por causa justa. Y como ella es una trabajadora a plazo indeterminado, por lo tanto, a ti, beneficencia, te obligo, amparo este agravio constitucional, amparo el pedido de la recurrente y te obligo a ti, beneficencia, a que reincorpores a la señora, porque sí, pues, la has discriminado por razón de sexo, al que hemos llegado a la conclusión porque está embarazada y ella te dijo que estaba embarazada. Entonces, el Tribunal Constitucional resuelve
pero las circunstancias se le dan de manera fácil, porque vio que era un contrato ya de trabajo, porque estaba dentro de una normativa, ¿no? Un contrato de trabajo como espero que la mayoría de nosotros tengamos en nuestro ejercicio profesional. Entonces, sí, el Tribunal Constitucional actuó bien, hizo una buena interpretación, pero me hubiera gustado que sea el caso más difícil, ¿no? El caso en el que eres un contrato administrativo de trabajo del Estado y no tienes nada, o de ese entonces, ¿no? Esos casos donde antes no se tenía nada y era más difícil todavía este tema. No fue ese el caso ahora fue más llevadero para el tribunal, ¿sí? A ver, Iván me hace una pregunta laboral. Solamente respondo la pregunta de Iván, pero recuerden que esta no es una clase laboral. Estoy explicando la sentencia porque estábamos hablando de igualdad y el Tribunal Constitucional habla sobre discriminación, ¿no? A la señora la votaron por discriminación. La discriminaron por razón de su sexo, porque estaba embarazada. Era mujer, estaba embarazada y por eso la han discriminado. Así que el Tribunal Constitucional dijo, reincorpórenla en el trabajo. Ese fue el fallo del tribunal. Si hubiera sido locador del Estado aquí, para hablar de locación de servicios, ustedes tienen que saber que es un contrato civil y tiene normas civiles, no tiene que ver con una norma laboral. Otro tema sería ir desarrollando eso. Si esta señora estaba como locadora, efectivamente era una locadora, CAS, imagínense el CAS de hace años, ¿ya? Los derechos que tenía eran ínfimos, ¿no? El punto de quiebre es en qué momento tú le comunicas a tu empleador la situación de tu gestación, de que estás embarazada o no. Otro punto es cómo tú demuestras la subordinación frente a tu empleador, ¿no? Hay muchos casos para desarrollarlo ahí que se tienen que ir desarrollando uno por uno para decir en el caso si estamos ante un locador o no un locador. Ya de momento, locación de servicios, eso tiene unas reglas distintas. Ya el Tribunal Constitucional se fue por las normas del derecho laboral y dijo, bien, estoy acá en las normas de derecho laboral, así que todo es más fácil. La única manera de desvincular a la señora era por causa justa y no lo hiciste. A ver, doctor, si esa mujer embarazada hubiera sido una extranjera, aquí hay más que ver. El derecho es para todos los iguales, pero tú para trabajar como extranjera necesitarías un permiso y todas las autorizaciones nacionales. Doctores, no vuelvan esto un tema laboral. Me están haciendo muchas preguntas de derecho laboral. Este es un tema constitucional. Por favor, regresen. A ver, alguien me ha levantado la mano, no sé quién es, pero adelante, doctor. No me sale aquí en la pantalla. Profesor, buenas noches. ¿Me escuchas? Soy Olga. Fuerte y claro, Olga. Ok, mi pregunta iba relacionada a lo siguiente. Si el Tribunal Constitucional, en este caso, le dio la razón a la señora que estaba embarazada, ¿ha sido eso en función del tipo de contrato indeterminado que ella tenía, más no por el hecho de quererla proteger por su estado de gestación? Tal cual, Olga lo ha resumido mejor que yo, en menos de un minuto. El resumen de Olga es el que dijo el Tribunal Constitucional, por eso digo que era un caso interesante, pero me hubiera gustado que sea más interesante. El Tribunal Constitucional dijo, oye, desarrolló todo el tema contractual, dijo cuándo es contrato, cuándo no es contrato, dijo la señora, oye, ha estado trabajando tanto tiempo, entonces es un contrato a plazo indeterminado, y para desvincular a una persona que esté en plazo indeterminado, necesitas causa justa. A ver, ¿hay causa justa? No hubo causa justa. Ah, ya, entonces amparamos el agravio, amparamos el pedido de la recurrente, así que la has desvinculado beneficencia porque la has discriminado por razón de sexo, porque estaba embarazada, ¿no? Lo que dijo Olga es el resumen, ¿no? El caso me hubiera gustado, por eso digo que sea más interesante, pero así fue, ¿no? Sí, la SUNEFIL pudo darlo tranquilamente. Sí. Angélica Práctica también, ¿no? Tranquilamente, sí. Pero ese es el caso, ¿no? No, miren, ya llegamos a la hora. No pudimos ver el tema de pena de muerte, el tema ya de derechos civiles, porque veo que
se orientaron por el tema de discriminación. Pero a ver, vamos a ver otro caso. Por hablar, se apasionaron. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí, doctores? Una clasecita adicional, por favor. ¿Se entendió? ¿Se entiende? ¿No se entendió? ¿Todo claro? La pena de muerte es importante, dice Ramón. ¿Cómo están de baterías? Porque aquí ya estamos fuera de la hora. ¿Sí? Ya, 100%. Ah, ¿todos están bien? Ya, ok. Entonces vamos a hablar solamente sobre el tema de pena de muerte. Algunos lo manejarán mejor, otros al 77% y otros con un porcentaje distinto, pero he creído conveniente hablarles sobre este caso porque es la única puerta que nos da el sílabo para hablarles de esto. Ya, a ver. A ver qué me dicen en el chat. Sí, continúo, interesante, bien. Bien, entonces todos están bien, todos están al 100%, perfecto. Derecho a la vida. Voy a hacer la clase pequeñita acá, para que no se me aburran. Derecho a la vida. ¿Ya? ¿Se ve? A mí me parece que sí se ve. Perfecto, se ve. Sigo, entonces quito mi cámara y aquí continuamos. Derecho a la vida. Este derecho a la vida tiene varias interpretaciones, varias protecciones. Recuerden que estamos hablando de los derechos civiles, son derechos civiles que están tutelados, guardados, protegidos por ya una norma local, una norma aquí en el derecho interno. ¿Sí? Detecto tema polémico. Oh, no, solamente les voy a dar un pequeño aporte, que algunos ya lo manejen, tal vez otros no. Entonces, este derecho a la vida abarca muchas concepciones, no solamente el derecho a la vida que me maten o que no me maten, ¿no? Hablando en fácil, en sencillo. No solamente eso es el derecho a la vida. El derecho a la vida tiene otras puertas, como por ejemplo las que vemos aquí. La protección, uy, naranja o pene aquí, listo. Lapicito. La protección frente al aborto, tema también polémico. La protección de la vida frente a la pena de muerte. Protección frente a la eutanasia. Manipulación genética. Todos temas bastante apasionantes, interesantes y polémicos, como bien lo anticipan en el chat. Pero de cara a que ya se vienen unas elecciones en algunos meses, este tema tal vez vuelva a salir en el tapete y me interesa que ustedes lo manejen en la medida de lo posible. ¿Sí? Entonces, de momento sepan que este derecho a la vida tiene muchas interpretaciones, muchas puertas para cuidar. ¿Cuáles? Aborto, pena de muerte, eutanasia, manipulación genética, entre otras. Todos ellos protegen a la vida. No solamente entendamos a la vida como vivir y que no me maten o que no me maten y vivir, ¿verdad? Hay muchos enfoques para esta protección al derecho a la vida. ¿Sí? Entonces, para no hacerles muy larga la exposición, el derecho a la vida tiene dos dimensiones, insisto, no solamente que yo viva o que me maten, no solamente es eso, ¿no? El derecho a la existencia misma, que viva o que me maten, o el derecho a la integridad. ¿Qué es el derecho a mi integridad? El que yo tenga efectivamente una integridad física, una integridad moral, el que yo pueda desarrollarme, ¿ya? Desarrollarme en sociedad. Este es un derecho profundo, pero ahora le damos una aplicación. De momento sepan que tiene dos dimensiones. El derecho a la vida mismo de la existencia y el derecho a que yo tenga esta integridad física y moral. ¿Ok? Bien. Vamos a avanzar esto para llegar al tema que nos ocupa. Aquí están nuestros articulitos de la Constitución que hablamos, ¿no? El artículo 1 queda muy claro, derecho de la defensa de la persona humana, de su dignidad, es el fin supremo de la sociedad. Y nuestro articulito 2, que yo lo puse en una diapositiva aparte, ¿no? Con todos los temas que hemos visto en esta clase, fíjense. ¿Sí?
Entonces, esto ya ustedes lo saben, los han desarrollado. Esta diapositiva también la manejaron, ¿ya? Ahora nos vamos a ese artículo, Angélica. Pregunta, lo voy a hacer a través de un sondeo, ¿ya? A ver. Sondeo. Ya aprendí a poner mi signo de interrogación abierto. Tienen 40 segundos para responder. Sí, César, no sabía, ya me enseñaron. Detener. 10 segunditos. Aire de misterio con ese artículo. Ahora llegamos, no se preocupen. Voy a tratar de hacerlo corto y muy claro en la medida de lo posible. 7 segundos. 7, 6. Angélica, más abogada, ya me pone en teoría o práctica. Ahora les hago una segunda y una tercera pregunta. ¿Ya? 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos. Bien. Estas son sus respuestas, doctores. ¿Sí? 16, 15 personas están ahorita haciendo un cafecito, cansadas. 8 me dicen que sí y 26 me dicen que no. ¿Ya? Esto me hace hacerles una segunda pregunta. Entonces, mayoritariamente me han dicho que no. ¿Ya? Entonces voy a reformular la pregunta. Se aplica para... ¿Se aplica la pena de muerte para traición a la patria y terrorismo? 30 segunditos más, no mucho, 20 segundos. 20, 19, 18, 17, 16. Terrorismo, a ver, ¿cuál es la diapositiva? La diapositiva es... Faltan 15 segundos para que respondan. El 55, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. Están divididos, doctores, ¿ah? 18 sí y 17 no. Ya, bien, entonces para que vean ustedes que no está al 100% claro, ¿ya? Pena de muerte. Vale, les voy enseñando esta diapositiva entonces. Estamos acá, compartir archivos. Estamos en la 46, pero la que me interesa. Esta es nuestra diapositiva donde sale lo que hoy tenemos regulado, lo que Angélica con impaciencia, el 140, profesor. Eso es lo que dice nuestro artículo 140 de la Constitución Política del Perú de 1993, vigente, hoy. ¿Ya? Ahora lo vemos, tranquilos, doctores. La pena de muerte solo puede aplicarse por delito de traición a la patria en caso de guerra y de terrorismo, conforme a las leyes y los tratados que el Perú es parte obligada. ¿Ya? Primer puntito, no es que no se aplique. Hay un delito por el cual se aplica. ¿Ya? No es que no se aplique. Ahora vamos a ver a ese tema. Por eso quería saber, sondear. En todo han estado divididos, en el sí y en el no. ¿Ya? Vamos ahorita a afinar conceptos. Bien, la pena de muerte, ya sabemos. Ya antes, en el Perú, ¿qué teníamos? Antes del 78, teníamos pena de muerte por varios delitos. ¿Ya? Traición a la patria, terrorismo, espionaje, genocidio, deserción, homicidio calificado. Teníamos muchos tipos de aplicación para la pena de muerte. En el 78, antes del 78. Ustedes saben que la constitución anterior a la que teníamos, hoy tenemos la del 93, por lo tanto, la anterior era la del 79, ¿sí? Una constitución nace por una constituyente, entonces, en el 78, con esa constituyente, dijeron, oye,
ahora que estamos haciendo esta constitución del 79, antes de firmar la constitución, suscribieron un tratado, este pacto de San José. Ahora les voy comentando, ¿sí? La constitución del 79, ¿ya? Solo mantuvo este tipo. No hay pena de muerte sino por traición a la patria en caso de guerra exterior. ¿Ya? En caso de guerra exterior. ¿Ya? Lo que decía nuestra Constitución del 79 es que solamente se iba a aplicar pena de muerte en caso de guerra exterior. Recuerden que antes del 79 teníamos varios tipos de pena de muerte, pero, ya, escúchenme doctores, no se pierdan en el chat. Hemos visto que la clase está dividida, tranquilos, no se pierdan, ¿ya? En la Constitución del 79, lo que se puso como pena de muerte era en caso de guerra exterior, ¿ya? Ya, profe, pero no entiendo el punto. En este pacto de San José, que es la Convención Americana de Derechos Humanos del 69, ¿ya? Les iba a desarrollar el preámbulo, pero no lo hemos podido hacer. Este pacto de San José tiene artículos interesantes, ¿no? El 13 es que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, y el que me interesa para efectos de la clase es este, artículo 4, ¿ya? Incisos 2 y 3, ¿ya? Dice el 2, en los países, estoy leyendo acá, en los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. ¿Ya? Yo les pregunto, ¿es lo mismo a veces con ustedes abogados o han escuchado otros abogados hablar de que la sentencia está consentida y ejecutoriada? ¿Eso es correcto? Es correcto decir que ese significa sentencia, ¿ya? Consentida y ejecutoriada. A ver, aquí les he puesto una pregunta de sondeo. ¿Es correcto decir que la sentencia está consentida y ejecutoriada? A ver, aquí por el chat. Respondan sin ningún problema, porque de eso se trata la clase, de poder conversar aquí en el chat. Respóndamelo aquí en el sondeo, por favor, doctores. Tenemos 15 segunditos. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Mira, hay 20 personas que no están conmigo, respondan sin miedo. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Hay varias personas de 13 a 15 que no están aquí conmigo, y aquí ustedes ven que mayoritariamente siguen tomando café, ¿verdad? Mayoritariamente han dicho sí, han dicho que es lo mismo consentida que ejecutoriada. Entonces eso me lleva a hacerles una aclaración para que entiendan al 100% este concepto. Una sentencia consentida significa que ha vencido el plazo para que tú puedas impugnar. Como por ejemplo, te vas a Indecopi y te llega una resolución donde no te dan la razón, te molestas, al final no haces nada, el plazo pasa y ya se consintió. Se consintió de que tú estás de acuerdo con la respuesta que te dio esta entidad, ¿ya? A eso se le llama consentir. Consentir significa que ha pasado el tiempo para que tú puedas impugnar, ¿sí? En el caso de que nosotros hablamos de que alguna sentencia está ejecutoriada, significa que has agotado todos los mecanismos para impugnar esa resolución. Por lo tanto, ambos conceptos no son compatibles entre sí. O es consentida o es ejecutoriada. Un término que les va a servir para toda la carrera de Derecho. ¿Se entendió? ¿No? ¿Sí? Vuelvo a explicar, profe, no entendí.
Bien, entonces ya saben esta diferencia. Lo que te dice aquí esta convención, este pacto de San José, es que la sentencia esté ejecutoriada, que hayas cumplido con todos los medios impugnatorios posibles. ¿Sí? Exacto. Entonces Ricardo dice, entonces, profe, bastaría decir ejecutoriada o consentida. Correcto. Esa es la manera correcta de hablar. Ustedes, doctores de UPN. Exacto, esa es la manera correcta de hablar. O es una o es otra. ¿Ya? Bien, seguimos. Este artículo 4, que es importante para nuestra pena de muerte. ¿Ya? Vuelvo a leer entonces para que tenga sentido. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena. O sea, te tiene que decir que para que haya pena de muerte, el procesado ha tenido que ejecutoriar al 100%, ¿no? Ha tenido que agotar todos los mecanismos de impugnación posibles. Tiene que haber existido una pena que establezca la pena de muerte, ¿ya? Dictada con anterioridad a la comisión del delito. O sea, el día que se cometió el delito, que hubiera pena de muerte. Pero, ¿qué es lo que nos ata de manos? Lo que nos ata de manos es este punto. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se le aplique actualmente. Cuando nosotros firmamos ya este pacto, ya nosotros lo hemos firmado en el 78, ya, cuando nosotros firmamos en el 78, uy, ¿dónde estoy? Me salí, acá está. Cuando nosotros firmamos en el 78 el pacto, al año siguiente sacamos una constitución, la del 79. Entonces, en la constitución del 79 dijimos, oye, ya no importan los demás delitos en los que yo voy a sancionar pena de muerte. Ahora, en la constitución del 79, ¿qué dijimos que había? Pena de muerte solamente por caso de guerra exterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué más dice este pacto de San José que nosotros hemos suscrito? Dice este punto 3. No se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. O sea, Perú, tú que tenías varias sanciones para pena de muerte, bueno, ahora ya no. Si ya dijiste en tu constitución que solamente una va. Las demás se entiende que no las vas a sancionar con pena de muerte. Por esa razón, ya no podemos incluir nuevos tipos penales con sanción a pena de muerte, por este articulito 3 y por este párrafo del artículo 4. ¿Ya? Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se aplique actualmente. Por lo tanto, cuando nosotros suscribimos este pacto y al dar nuestra constitución del 79, sellamos la suerte y dijimos solamente habrá pena de muerte para este supuesto. ¿Qué supuesto? El supuesto que está consagrado aquí en la Constitución del 79, ¿ya? Traición a la patria en caso de guerra exterior. Bien, ahora, ¿qué pasó después? ¿Ya? No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente. Bueno, esto me hubiera gustado explicarlo con más tiempo, pero ¿qué pasa después? Ya les expliqué en el 78, el Pacto de San José, en el 79 dijimos lo que era pena de muerte, y en el 93 damos este articulito ya en la Constitución, ¿verdad? La pena de muerte solo puede aplicarse por delito de traición a la patria en caso de guerra y de terrorismo, conforme a las leyes y los tratados de los que Perú es parte obligada. Bien, en caso de guerra, si nosotros somos doctrinarios, podríamos hablar, si es que nos acordamos del derecho internacional humanitario, había una diferencia, ¿verdad? Conflicto armado internacional, conflicto armado interno, no interno, recuerdan que lo conversamos. Bueno, según el Pacto de San José, ahora que ya lo hemos leído, no puedes agregar nuevas cosas. Entonces, aquí cuando tú dices guerra, necesariamente estás hablando de exterior, ¿verdad? Porque en el artículo anterior de la 79 dijimos exterior. Por lo tanto, no hay nada interno, solamente en conflicto armado exterior. ¿Sí? Terrorismo.
terrorismo no aplicaría, porque en ese pacto de San José dijimos no vas a aplicar cosas que ahorita cuando estés firmando no tengas como sanción de pena de muerte. O sea, primer punto, el pacto de San José no es que prohíba la pena de muerte. El pacto de San José dijo, oigan, estados, vengan, firmemos esto. Si tú tienes pena de muerte hoy, perfecto, la vas a aplicar, pero hoy. Si mañana tú dices que ya no quieres aplicar pena de muerte para 14 delitos y solamente lo vas a aplicar para uno, perfecto, lo vas a aplicar para uno, pero mañana no vas a poder cambiarlo. Segundo, estados, si es que tú hoy tenías para 2 delitos, pero mañana dices para un delito y después te arrepientes, no vas a poder hacer nada, porque ya no podrás incluir más tipos penales que estén sancionados con pena de muerte. ¿Sí? Por lo tanto, este tema de la pena de muerte sí aplicaría. Una cosa es que se ejecute, ¿ya? Y otra cosa es la aplicación. Yo les estoy hablando del tema normativo porque para sancionar, para cambiar una constitución, cambiar una ley y procesar a una persona van a pasar años, ¿no? Y hasta que se pueda sancionar a una persona con pena de muerte, pueden pasar muchas cosas. Yo les estoy hablando desde el lado legal, para que ustedes sepan, ¿no? Me hubiera gustado conversarlo con más tiempo, pero este es el tiempo que nos ha permitido la sesión. Por lo tanto, ya saben lo que dice este pacto de San José respecto a la pena de muerte. No es que la prohibía, sí la permitía, pero en ese momento. Tu estado, si firmas hoy, vas a tener pena de muerte para lo que tengas hoy, en ese año 78. Bueno, viene la Constitución del 79 y en el 79 quitamos tipos penales sancionables con pena de muerte. Y en esa Constitución del 79 dijimos solamente por traición a la patria en caso de guerra exterior. ¿Ya? Entiéndase, solamente vamos a tener pena de muerte por ese lado. Después la del 93 quiere arreglarla, dice guerra, ¿no? Por ahí quería meter el caso de guerra, conflicto armado interno. Bueno, no, porque ya era solamente exterior. Y terrorismo no era un tipo penal que hayamos incluido en el Pacto de San José. Por lo tanto, no aplica para el caso de terrorismo y en el caso de conflicto armado, que acá en la Constitución vigente dice guerra, se aplica para traición a la patria en caso de guerra exterior. ¿Sí? Ya con posteriores tratados internacionales, el Estado, ¿no? Rechaza la utilización de la pena de muerte, rechaza su aplicación, pero lo cierto es que a niveles de instrumentos internacionales y de cartas fundamentales, esto es lo que tenemos regulado, ¿sí? El caso de la pena de muerte. Ahora, ya para cerrar, profe, pero ¿qué pasaría? Porque algunos tal vez no lo tenemos aquí a la mano. Profe, pero si queremos sancionar a alguien con pena de muerte, no sancionar a esos violadores, porque hay violadores de menores de edad, los violan y encima los matan, son casos terribles, profesor. Hay que salirnos de este pacto de San José y sancionar con pena de muerte a este tipo de personas, ¿sí? Primero, este pacto de San José te exige un plazo de preaviso de 1 año. Es decir, para que tú te puedas salir del pacto, necesitas 1 año, un preaviso de 1 año. Ojo, en este punto 2, lo que se te dice es, oye, Estado, tú te vas a salir del tratado, ok, pero ojo, durante todo este año y hacia atrás, todos los temas de derechos humanos que hayas tenido aquí presente, en los que hayas afectado, van a estar vigentes con este tratado que tú has firmado y que estás denunciando. Denunciando significa ya no quiero ser parte del tratado, ¿sí? Entonces, no creas tu Estado que por ser vivo te vas a salir del tratado y ya no se van a aplicar normas internacionales para ti. También se van a aplicar durante ese año de vigencia del preaviso, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos 1 año del preaviso, ¿ya? Otro punto. Para cambiar la Constitución, si nosotros quisiéramos aplicar pena de muerte, por ejemplo, para violadores, ¿no? O para secuestradores, etcétera, ¿no? Para cambiar una Constitución, cambiar el contenido de una Constitución, se necesitan muchas legislaturas, 2 legislaturas ordinarias, en fin, hay todo un procedimiento de cambio de la Constitución,
¿ya? Y eso podría tomar entre 2 y 3 años como mínimo, como mínimo. Entonces, estamos hablando de estos 2 o 3 años para cambiar la Constitución, más ese año de preaviso del Pacto de San José. Estamos hablando de 4 años. Desde ese momento en el que tú tengas ya la puerta abierta, porque ya no tienes tratado, ya cambiaste la Constitución, después vamos a darle unos 6, 8 meses más para que cambies tu Código Penal. Estamos hablando de 4 o 5 años. ¿Recuerdan el concepto que les he conversado ahora de una sentencia o consentida o ejecutoriada? Bien, para que una persona sea sancionada penalmente con responsabilidad y que sea con una pena de muerte, un proceso penal puede durar años, 5, 7, 8, 10 años, ¿sí? Por lo tanto, para ver a una persona sentenciada por un caso que amerite pena de muerte, podrían pasar más de 10 años fácilmente. Estamos hablando de 15 años, 12 años, 13 años, 11 años. Van a pasar años. Así que ahora, más adelante, cuando ustedes escuchen pena de muerte, eso es el tiempo mínimo que tendría que pasar para que alguien padezca la pena de muerte. Sin contar todos los problemas que tendríamos a nivel local, porque si tú no tienes herramientas internacionales para proteger tus derechos, estaríamos en indefensión, ¿sí? No hay a nivel internacional que una entidad que proteja individuos, ¿verdad? Alejandro Meoño, si es que no le respetan el debido proceso, no tendría dónde ir, con todas las consecuencias económicas y sociales que eso traería, ¿no? Ya empresas no van a querer venir acá porque todo es corrupción, todo está mal, etc. Ya lo han podido ver en un país vecino aquí de la región. Por lo tanto, profesor, ¿me salgo, no me salgo del tratado, del Pacto de San José? Bueno, esta es una charla pequeñita, hay mucho para conversar. Ustedes cuando vean el material van a encontrar más puntos de la pena de muerte, del Pacto de San José, de la denuncia, pero esta es un resumen, es un pequeño comentario de pena de muerte que me parece importante que lo manejen, que lo tengan, para los que ya lo tenían, perfecto, y para los que no, en buena hora, ¿no? Igual está el material, apenas termine la clase, les doy el material, pero eso era lo que quería darles a ustedes hoy, para que se lleven en su vida profesional como abogados. ¿Se entendió, doctor? Doctores, me he quedado sin voz. Bien, se entendió entonces. Lo de la T2, revisen su plataforma en la sección anuncios, en lo que he dicho sobre grupos. La próxima semana se abre, así que vean las pautas. En el tema de grupos ya les he comentado, revisen la introducción del video, ahí les he dado una pauta para los que nos están acompañando algunos minutitos después de esta introducción, para que lo revisen ya con calma. ¿Sí? Ese sí, interesante los temas. ¿Está bien, profesor? Bueno, veo que ha quedado claro, qué bueno que haya quedado así. A ver, acá me han hecho una pregunta. Consulta, doctor, si una sentencia está consentida y la persona que está a su favor, la sentencia pierde la titularidad del bien ganado, ¿cómo se consideraría para solicitar la ejecución del desalojo del bien? Uy, doctor Ramón, esto es una de las preguntas que no podemos responder porque veo que es un tema de desalojo. Me parece que ya es un tema fuera de la clase, que es lo que la universidad me prohíbe. Pero algo entiendo de la consulta es, si tú no has agotado la vía, o sea, se te olvidó impugnar, ya no tienes nada que hacer. Sí, en el banco tuve el caso de un colega que se olvidó de impugnar una sentencia en contra una minera de millones de soles. No la impugnó. Así que es bastante triste que se te pase un plazo procesal, ¿no? Si se te pasa un plazo, sí, pobre hombre. Si se te pasa un plazo procesal, significa que tú has consentido. Ese es el término judicial procesal y ya no hay nada que hacer ahí. Ya no hay nada que hacer. ¿Sí, doctores?
Entonces, eso es el tema. Qué bueno que me hayan entendido, que no haya más preguntas. Igual, si hubiera una pregunta adicional, me la hacen llegar por mensajería interna, doctores. Gracias por su tiempo, por acompañarme hasta estas horas de la noche. Espero que la clase haya sido de su utilidad. Gracias, doctores. Un saludo. Buenas noches.